Sandra Martos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué bueno que nos acompaña hoy, este viernes, ya en nivel 5. Pepe, como siempre, adelantándose a los hechos. Claro, porque los temas que vamos a estar hablando el día de hoy son temas muy, pero muy buenos y que estaremos discutiendo en esta mesa de análisis. Qué bueno que está con nosotros a través de todas nuestras plataformas digitales y, por supuesto, la señal líder en el noroeste del país, el 10.1 de televisoras del Pacífico. ¿Por dónde más? No le cambie. No hay otra. Así es que lo invitamos para que se quede esta hora de información analizada con ideas inteligentes que usted va a procesar y que formarán un juicio correcto, idóneo de lo que está pasando en nuestro país, en el estado de Sinaloa. Saludo hoy precisamente a la doctora Damaris López. Damaris, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí, por supuesto, en nivel 5 y gracias al auditorio por también estar con nosotros. Después de algunos días, Pepe, finalmente regresas, como siempre. Regreso. Muchas gracias por la invitación. Gracias a TVP. Saludos a todo el auditorio, televidentes de Sonora, Sinaloa y puntos aledaños. Así es. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Pepe. Listo ya. Pero listísimo. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Del granero de Sinaloa a nuestro amigo y compañero periodista, de lo mejor que hay en el estado de Sinaloa también, Yair, muchas gracias por estar aquí. Al contrario, muy bien, gracias a ustedes por la invitación y qué gusto estar, por supuesto, con compañeras y el compañero Pepe, que viene con toda la pila. Pepe ya está listo. Con toda la pila. Ya empezó y tempranito. Y hoy con nosotros de casa, Jazmín Tapia. Lupita se nos fue unos días de vacaciones, creo que a Hawái, a las Islas Fiji, descansando. Hay que dejarla descansar. Bien merecida las vacaciones. Sí, a ver si funciona cuando regrese. No, yo creo que va a venir más filosa. Jazmín, bienvenida. Muchísimas gracias. Como siempre, un placer. Wilber, muchas gracias por la invitación y pues ya lista, porque qué bárbaro, los temas que pusiste sobre la mesa están muy buenos. Son temas muy interesantes, son temas que tenemos que analizar y sobre todo que tenemos que llevar sobre un análisis profundo, porque muy a pesar de las estrategias que se han ventilado, que se han presumido por parte de la autoridad, que hay que decirlo, han funcionado, algunas, otras no también, hay que destacarlo, pues siguen ocurriendo delitos de alto impacto, siguen haciéndose descubrimientos que nos muestran que la delincuencia y el crimen organizado está un paso adelante de las autoridades. Hoy vemos cómo tras un poco más de un año de esta crisis de inseguridad, algunas cifras han ido a la baja, pero siguen ocurriendo algunos sucesos. Y hoy, precisamente, traigo sobre la mesa el trabajo que hace el crimen organizado, muy a pesar del trabajo también fuerte que hace la autoridad en torno a el uso de la tecnología para estar de avanzada de la policía, de los militares, de la estrategia que tanto se ha presumido. 100 cámaras controladas desde un centro de control clandestino en Valle Alto, una casa normal aparentemente albergaba este centro de control que, hay que decirlo también, no ha ampliado la autoridad, estaban en negocios de la capital sinaloense. No sabemos si la investigación abarca a estas personas o son consideradas víctimas obligadas por el crimen organizado. La realidad es que hoy sobre la mesa tenemos este problema, el problema de que no podemos todavía doblegar al crimen organizado. Inicio contigo, Damaris, este programa. El análisis general, no es la primera vez que se detecta un centro de control de este tipo. Bueno, sin duda, la tecnología, como bien mencionas en tu introducción, ha llegado a estas personas, a estos núcleos delictivos. Hay que recordar que cuando empezó esta situación, o bueno, me voy a remitir un poquito antes, en muchas partes, muchas localidades rurales, en muchas colonias y fraccionamientos, podíamos ver a estos chicos en motocicleta, ¿verdad?, que reportaban diferentes movimientos y que popularmente pues los conocemos aquí en Sinaloa como punteros. Llega esta situación de los operativos y
el apoyo federal, la Guardia Nacional, etcétera, ellos pues desaparecieron, por llamarlo de alguna manera, ya no los vimos en las calles con la constancia que se veían antes. Pues ahora, de alguna manera, hay que suplir a esas personas que informaban acerca de lo que sucedía en las colonias, en las comunidades rurales, pues hacen uso de la tecnología. Aquí la cuestión, por una parte, qué bueno que está funcionando la inteligencia por parte de las autoridades y pueden descubrir este tipo de lugares con tecnología. Es un punto bueno para la autoridad. Pero por otro lado preocupa el hecho de que estén instaladas estas cámaras en negocios y queden en medio precisamente los comerciantes. Y me estoy refiriendo a comerciantes de colonias populares. A falta de la gente que andaba en motocicletas, pues ahora pones cámaras. Lo preocupante es en la posición que quedan estos comerciantes. No sabemos si llegaron a amenazarlos, no sabemos si llegaron a platicar amigablemente con ellos, no sabemos las condiciones en que quedan las personas que de alguna manera pues tuvieron que acceder a que se instalaran estas cámaras. Sería bueno que la parte comercial, la parte de los negocios también se proteja, y es ahí donde está el llamado de múltiples veces que han hecho las autoridades, los comerciantes, de decir, nosotros hacemos nuestro trabajo, abrimos nuestros comercios, tratamos de mantener los empleos, pero pues también échanos la mano, ¿no?, con este tipo de situaciones. Por ahí hay que ver cómo resultan las carpetas de investigación y si se les van a afincar responsabilidades a los comerciantes que tenían pues estas cámaras, pero pues a lo mejor son más víctimas que contribuyentes de la situación. Pepe, tu primera intervención. No cabe duda que la delincuencia organizada está desarrollando una gran capacidad tecnológica y sigue manteniendo esa capacidad de fuego y de moverse en Sinaloa, en todo Sinaloa, porque su fuerza era mucho mayor de la que siempre consideramos y su penetración también. O sea, es un cáncer que se fortalece y la delincuencia organizada ha desarrollado una gran capacidad, voy a llamarle, de creatividad, de innovación. Salió la información, por ejemplo, que están mandando gente infiltrada a escuelas para manejar los drones, porque finalmente esa guerra no es más que un campo de entrenamiento mundial de las nuevas armas, a Ucrania. A Ucrania salió la información que eran del cártel Jalisco, pero yo pienso, si ellos van, ¿por qué no? Seguramente del cártel de Sinaloa también están enviando para que vean lo de los drones, y los drones son las nuevas armas, armas para atacar, armas para investigar, armas para detectar a los contrarios, armas para detectar a las fuerzas federales. Luego, la tecnología. Hay mucha gente muy capaz tecnológicamente que han sido cooptados por la delincuencia organizada para hacer todos sus aparatos, sus centros, como el C4, que es el segundo que detectan, ¿verdad? Y que operan, pues es una pena decirlo, parece que con mayor eficacia que las del gobierno, la verdad. Entonces es tremendo esto que está sucediendo. Luego, la gente... Decía Damaris, hay que protegerlos. La gente no puede hacer nada. Hay que decirle a la gente, no te enfrentes a las amenazas de los narcotraficantes, de los sicarios. Tienes que aceptar lo que te digan y ya busca una forma después de denunciarlo, porque tenemos el caso de un ferretero en la Guadalupe Victoria que le pusieron una manta amenazando al cártel contrario, y el señor grande, acostumbrado a mandar en su negocio, fue y la quitó. Llegaron y lo mataron. Es decir, no, la gente no puede enfrentarse individualmente a este cáncer. La quimioterapia está a cargo de las fuerzas federales y de un organismo a nivel estatal que se creó, un grupo de algo especial de la Policía Estatal. El Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa, el GOES. El GOES. Que ya en algún tiempo ya había existido, ¿no? Sí, pero ahora está reciclado, reingenierizado. Son militares. Sí, porque son militares, son gente del gobierno federal que les paga el gobierno estatal y que son vestidos, no de civil, de policías. No, claro, es policía civil, a eso me refiero. Policía civil. Y que traen el armamento y el equipamiento del nivel que se requiere. Y que están operando, pues, y qué bueno, porque se refuerzan y porque algunos de ellos deben andar con policías estatales que conocen la zona, que conocen los lugares y pueden operar. Debemos decir que sí están allí, no se va a acabar tan rápido. Bueno, no se va a acabar, no sé, yo creo que nunca. ¿Por qué? Porque la alberca donde llega la droga sigue funcionando al 100% y la creatividad para hacer llegar la droga va a seguir funcionando. Entonces,
Hay que alertar a la gente, hay que cuidar, el gobierno debe seguir haciendo su trabajo y hay que prepararnos para sobrevivir en estos escenarios de guerra del narcotráfico. Nada más hago una acotación, Pepe. No hay necesidad de ir a Ucrania, ¿no? En el CONALEP, CONALEP. que dan, Sí, dan Ahí la carrera está la de carrera manejo de técnica. drones y se ha detectado que muchos de los jóvenes que están utilizando drones o están pilotando drones estudiaron en el Pero allá, Y los, allá y los son, están reclutando. pero Y allá, están allá son en reclutando. tiempo de guerra y en operación a lo mejor de otra Estamos manera. finalmente, Sí. no me gusta decirlo, pero en un tipo de guerra, ¿no? Y hay profesionales de la guerra que están llegando también acá, ¿no? Y eso es lo muy Se lamentable. detectó los colombianos y otros. Yair, Bien, a ver, Pepe hizo que me acordara de una expresión que tuvo el gobernador hace apenas una semana en un evento con periodistas en la Fiscalía, cuando inauguran la Vicefiscalía me puso especializada. falta el gobernador. Sí, por cierto. Sí. El gobernador decía en ese Una momento... disculpa. Por que- eso no te dieron lo que te iban a dar. Pero fíjate que el gobernador soltó una frase que para mí refleja justamente lo que tú expresabas ahorita. Dice el gobernador que les mortifica que a un año justamente de que inició el estallido de violencia en Sinaloa, y pese a los decomisos, pese a las detenciones, pese a los golpes económicos, incluso desmantelamiento de narcolaboratorios, el tema de las armas, más de 3,000 armas les han quitado a los delincuentes, 1,000,000 de municiones les han quitado, Detenciones. decía. detenciones, más de 2,400 cámaras de las calles. Pese a todo eso, el crimen organizado mantiene un nivel de operación casi intacto. Y sobre todo la capacidad de fuego y el ánimo destructivo como si fuera el primer día. Entonces creo que ese es el gran reto de este gobierno en términos de cómo reforzar más el combate a esa parte. Y hay un comparativo que por ahí se ha expuesto de justamente si es el segundo centro de monitoreo ilegal que se ha detectado y se ha desmantelado. ¿Cuántos más no habrá todavía por ahí escondidos, por supuesto? Y si uno lo compara con el C4I, que es el centro de comando e inteligencia del gobierno, pues la capacidad de ellos parece que es mucho mayor en cuanto a la red de cámaras de vigilancia, de monitoreo, tanto de la operación de las fuerzas de seguridad como de los grupos contrarios, como el ciudadano común y corriente. Entonces creo que falta muchísimo todavía trabajo por hacer. Entiendo que hay una gran operación de inteligencia, por supuesto, para detectar estos centros de monitoreo ilegales, pero evidentemente la capacidad que han mostrado es mucho mayor a la del gobierno y esa parte es inquietante, por supuesto. Y platicando con fuentes de seguridad, una parte que a ellos les llama mucha atención es que mal quitan una cámara cuando al día siguiente ponen otra. Y es increíble cómo este monstruo de 1,000 cabezas pues se regenera día con día y no ha podido el gobierno, por supuesto, aplicarlo. Y coincido ahí con Pepe, es un tema que nunca se va a acabar. Van a seguir demostrando capacidad y tienen los recursos y tienen las estructuras todavía. Por supuesto, dice Harfuch que son estructuras mermadas. El problema es que hasta ahorita pareciera que están como al principio. Sí hay alguna disminución, hay que decir los delitos, pero su capacidad de fuerza sigue todos siendo... los días. Y como que se extiende a otras áreas también Sí, el nivel de la violencia. sí. ¿no? Los Ahorita hablamos alrededores. un poquito más de eso. 300 cámaras tiene, han dicho el gobierno del estado de Sinaloa. Se dijo por parte del propio gobernador Rocha que se iban a comprar más. Al parecer yo creo que no hay recursos para eso porque seguimos en las 300 cámaras. El problema es que el crimen organizado, pues parece ser, como dice Yair, parece ser que le quitan uno y pone dos. 300 cámaras, Jazmín, lógicamente que ahí entendemos cómo en medio de todos estos cercos de seguridad que existen en la ciudad de Culiacán principalmente, pues siguen cometiéndose delitos. Van adelante. Sí, y es que vemos el cómo operar. Escuchaba el día del desfile a una plática entre militares donde ellos también están temerosos de venir al estado de Sinaloa. Uno de sus compañeros le decía, se van a ir a una brigada en una comunidad, voy a mandar otra brigada a otra comunidad, cuídense mucho.
porque me preocupa. Entonces ves seres humanos que están entregados a su trabajo y a la lucha, pero desafortunadamente tienen el temor de que su comitiva sea Sinaloa y algunas de las comunidades. Entonces eso sí, me puso a hacer un énfasis en esos retenes que se ubican en diferentes puntos de la ciudad, donde veo a los militares que buscan tener un acercamiento con la ciudadanía, un conóceme, estoy aquí para cuidarte, quiero conocer el entorno, y yo creo que van ubicando muy bien esas colonias donde se ha desatado la violencia, donde pues ellos han tenido que incluso hasta habilitar algunos campamentos, y esa cercanía que pueden tener con algunas de las familias de estos lugares. Desafortunadamente tocando también al sector empresarial, un sector que se ha visto ya golpeado en situaciones económicas, y esto pues repercute al miedo que podemos tener como sociedad de estarnos moviendo todavía por la noche, y que está trastocando la integridad de sus locales al momento de que lleguen personas del crimen organizado a pedirles la instalación de estas cámaras de videovigilancia. También escuchaba las declaraciones de la vocera de la Secretaría de Seguridad Pública, donde decía: denuncien, que se acerquen los empresarios a denunciar, si no quedarían prácticamente como cómplices y podría caer responsabilidad. Aquí no estaría de acuerdo porque, como dice el dicho, estarías entre la espada y la pared como empresario. O sea, vas, denuncias, el crimen organizado te tiene ubicado, y ¿qué pasa ahí? ¿Nos volvemos también ciudadanos vulnerables o un blanco para la delincuencia organizada y atacar? Entonces están en riesgo, estamos todos en riesgo, y esto va creciendo porque cada vez veo a un número importante de jóvenes que están siendo detenidos por parte de las autoridades, que son los que están manejando la inteligencia tecnológica que en estos momentos requieren los grupos de la delincuencia organizada. Se ha visto el movimiento desde hace un año por parte de las corporaciones militares, de la Guardia Nacional, el entrenamiento de las policías estatales y municipales, pero desafortunadamente esto no cesa, esto no vemos cuándo va a terminar, pero al parecer las familias sí están un tanto más temerosas ahora por la seguridad de sus hijas y de sus hijos, que desafortunadamente son a los que están reclutando en algunas de las comunidades para que se sumen a estas filas del área tecnológica, que es a donde nos estamos inclinando ahorita en este tema, y que sí vuelve vulnerables a los jovencitos y a los adolescentes que buscan salir adelante, enfocados en la educación, en profesionalizarse, y desafortunadamente terminan en las garras de la delincuencia, algo que yo sé que muchos de las juventudes no quieren para su futuro. Y es que la juventud está siendo objeto del asalto de la delincuencia organizada. Cada vez vemos más menores de edad detenidos, incluso armados, incluso en lugares donde no deben de estar, asesinados por los grupos rivales. Y eso ha venido a generar también, yo digo, en igual de darles miedo, parece que eso más los invita a participar en una situación de este tipo. Niños de 16, 17 años, 15 años. Hoy precisamente se boletinó una detención de armas, y uno de los era muy joven. ¿Dos de 5 detenidos? Sí. Menores de edad. Menores de edad. Un tema sumamente preocupante, Pepe. Es correcto. A mí me preocupan dos cosas. Que señalaron, que son los jóvenes, que por otro lado le dan un arma de alto calibre y no saben usarlas. Entonces hay un riesgo para todos los que van a estar cerca. Que pasó en el Hospital General, ¿no? Exacto. Y en la el colonia Hospital Civil. Mexicana. No, en el civil que llegaron y balacearon a todos. Civil. Entonces, y es un riesgo para todos los que están alrededor de estos muchachitos, y es un riesgo para ellos porque si se enfrentan al ejército, pues el ejército va a responder igual, y hemos perdido muchas vidas de muchos jóvenes que están involucrados. El otro aspecto que hay que agregar son las mujeres. Las mujeres cada vez se involucran más. Oye, de una película sacaron lo que sucedió en el Hospital General, donde una enfermera llegó con una inyección, mujer. Eso es de una película, ¿no? Para tratar de inyectar a un malandro, y que generó una respuesta también de las enfermeras, decir, no queremos que estén los baleados aquí, habría que buscar algún lugar donde sí se les pudiera proteger. ¿Por qué no se los llevan al Hospital Militar de Mazatlán y allí a ver quién entra a matarlos, ¿no? Yo digo que deben tomarse medidas especiales porque entran en estado de sitio los centros hospitalarios. Esa es una. La otra que quiero señalar es que una gran preocupación, porque los malandrines, la delincuencia organizada, puede escalar la violencia contra las fuerzas federales.
Parece que ha habido señales. En otros lugares sucede, en Michoacán, en Jalisco, que atacan ya directamente al ejército. Aquí ha habido algunas provocaciones, en el Huizache hubo una y parece que en el Fórum hubo otra. Y yo he visto que los militares ahora están más nerviosos, decía Yasmín, más preocupados, vienen a exponer su vida, ¿no? Vienen a exponer su vida. Y el problema es que en este enfrentamiento entre dos ejércitos, unos están expuestos, están visibles, los otros son clandestinos, andan en autos pequeños y de repente sacan las armas. Y y asaltan a traición, porque eso no tiene ninguna valentía, llegar y balacear gente que no los espera. No, disparar de No manera es un indiscriminada, enfrentamiento ¿no? entre ejércitos, no es una. Entonces a mí sí me preocupa mucho que la delincuencia en Sinaloa haga una escalada de combatir directamente y de agredir a las fuerzas militares, porque esto nos va a llevar a otros niveles de violencia y ojalá y no. Ojalá siga la inteligencia, siga operando las fuerzas federales con esa gran capacidad que yo sí reconozco, pero sin embargo también la oposición, es decir, también la delincuencia organizada tiene sus mecanismos de protección. No, ahorita no es problema de oposición, ahorita todos estamos de acuerdo. Entonces, la delincuencia organizada, pues también es creatividad, como los mexicanos, también le echan las ganas y le echan los kilos. Por eso es y es un delincuencia organizada, problema, ¿no? sí, Sí. y Como tienen las mucha camionetas experiencia y tienen blindadas muchos en- asesores, ¿no? En Entonces, las sindicaturas. Sí. hay que parar que no ataquen mucha gente. El cártel de Sinaloa tradicionalmente no se enfrentaba al ejército, cuando menos era algo de un principio que ahí se mantenía. Se enfrentaban con otras policías y otros, y no involucren a jóvenes. O sea, pues, ¿qué se puede hacer? Pues un llamado a que guarden reglas elementales Pero esto y que la gente no se enfrente. Lo que decía Yasmín. No es tema de la y no gente, se ¿no? puede denunciar porque es muy peligroso denunciar, porque denuncias en el C4, en la Fiscalía, y no sabemos a dónde llegue esa información. Eso nos lleva al tema inicial, ¿no? Que tenía que ver precisamente con la capacidad que pudiera tener el gobierno, la autoridad, para controlar los centros de monitoreo, ¿no? Volverlos que por seguros, mucho tiempo, confiables. Yair, Sí. estuvieron a cargo de grupos delictivos y se decía, Sí. el de fulanita corporación es de fulanitos y el de fulanita corporación es de menganitos. Hay que recordar un episodio que ocurrió a principio de este año, que fue justamente la destitución del director del C4I. Ujú. Había sospechas, nunca nada comprobado, incluso no hubo denuncias, no hubo ningún proceso que se le haya seguido, de que estaban vinculados los C4I oficial del complejo de seguridad con áreas del crimen organizado. Es decir, no que estuvieran conectadas con estos centros clandestinos, pero sí Filtraban que información. filtraban información. Y esa era la parte que inquietaba muchísimo. Entonces, hubo esta limpia, esta destitución del funcionario, y sí se movieron varias estructuras hacia adentro. Y curiosamente, a los días de que este personaje fue sacado de C4I, detectan el primer centro de monitoreo clandestino, por allá en Las Quintas o en La Campiña, no recuerdo con precisión en qué parte fue. Fue Las Quintas. En Las Quintas, y hoy surge la autoridad lo que nos ha dicho en sus informes oficiales es que ninguno de los dos tenían enlace o estaban vinculados con el C4I. Por supuesto que si lo es, tampoco van a admitirlo, pero evidentemente el tema que preocupado históricamente es qué tan confiables son estos centros de monitoreo oficial, porque evidentemente la filtración de información, el balconeo de datos de gente que se anima, toma el valor de hablar y denunciar un hecho, que me ponen una cámara, que fui víctima de esto, de aquello, o simple y sencillamente denunciar porque es testigo de un hecho de la delincuencia. Pues a esa pregunta, ¿hasta dónde llegará esa información? ¿En manos de quién parará? Y creo que es la parte en que el gobierno tendría que trabajar todavía, insisto yo, muchísimo más en volverlos unos áreas confiables, seguras para la gente, ¿no? Pero en esa parte yo creo que sí es importante la denuncia. Yo creo que no hay que según lo que desalentar. informaba la Secretaría de Seguridad fue que este centro de comando en Valle Alto fue por medio Fue de una denunciado. denuncia Fue denunciado, anónima exacto. Por el manejo al de armas. creo. 089. Ajá. Que es, como dice Anónimo. Yair, gente Exacto. llena de valor que ve a lo mejor algunos movimientos Pero extraños. siempre dicen Sí. lo mismo. Y el hace 089 es esas anónima, ¿no? notificaciones. La Sí. llamada es anónima, ¿no? Para No, ahorrarse Ajá. una serie de... Mira, De proceso incluso. de incluso proceso. incluso hay que decir, un comentario nomás antes para de- poner en contexto el sí, tema ese, sí. me parece importante, es que la denuncia fue por presencia de civiles armados. Exactamente. Cuando llega la autoridad, Sí. el civil dice la narrativa del comunicado, corre hacia esa casa y rápidamente tramitan una orden técnica de investigación, una orden de cateo,
Y ya cuando se da, descubren este centro de monitoreo. No es que haya habido un trabajo de Sí, inteligencia para exactamente. detectarlo, Para ¿no? ubicarlo. Probablemente sí, pero mira, en algún tiempo, perdón que les quite el tiempo, compañeros, en algún tiempo a mí me dijeron personas que trabajaron en el grupo antisecuestros, ay, me sonó la campana, rapidito, que usaban el conejo, decían ellos. ¿Cuál es el conejo? Un tipo que entraba a la casa y como lo iban persiguiendo podían entrar y los detenían. Y se encontraban con que había... Entonces muy probablemente pueda hacer eso. Yo lo veo muy difícil que alguien se anime a denunciar. Yo en lo personal no lo haría, pero bueno. Rápidamente para cerrar el tema, Damaris, el análisis de los operativos, ¿van funcionando? ¿Hay relajamiento? ¿Cómo los has visto? No, yo creo que sí hay avances que pues ahí están, son visibles, sin embargo todavía hay huecos, pasa algo que, como dicen, se adelantan, en este caso los grupos delictivos a la autoridad. Llama la atención que precisamente para la cuestión de las cámaras oficiales pues no hay recursos, ya que vienen, bueno, es una burocracia enorme, pero del lado contrario, pues rápido está absolutamente todo, ¿no? Aprovechando la tecnología. Vamos a ver más adelante qué es lo que sucede y qué otro tipo de golpes, en este caso, dan, ¿verdad?, a la delincuencia. Pero así como hubo este centro de monitoreo, puede haber muchos más en diferentes colonias y nosotros ni siquiera por idea sabemos que nos están vigilando. Pero eso sí, hay que recordar que cuando colocaban cámaras que nos decían costaron 60 y tantos millones, pues rápido eran objeto de balazos y de la delincuencia organizada. Pero pues será cuestión de revisar en este caso las estadísticas y cuántas cámaras quedan oficiales y conectadas al sistema del C4 y que sirvan, porque luego dicen es que no sirven, pero resulta que ahí sí les lleva un paso muy grande adelantado la delincuencia. Voy a usar de la confianza de Jazmín de casa para brincar al siguiente tema, ¿no? Y comenzar con ella, por supuesto. El huachicol, sigue existiendo este problema que ha generado pérdidas cuantiosas, millonarias al gobierno federal, a Petróleos Mexicanos, y es una terrible red de corrupción que se ha tendido prácticamente en todo el país. Andrés Manuel López Obrador, en una acción que en un principio, yo lo vi, muy atinado, entregó a los puertos, aeropuertos, a la Marina Armada de México y el aeropuerto Felipe Ángeles a la Guardia Nacional, con el objetivo precisamente de evitar que estos puertos se utilizaran como destino y traslado de droga y evitar precisamente el huachicoleo. A media semana nos enteramos pues que no fue así, ¿no? Elementos de la Marina de alto rango vinculados directamente con organizaciones delictivas, pues estaban pues prácticamente en una ordeña, pero no una ordeña pequeña, una gran ordeña de combustible y de carácter fiscal. Jazmín, cuando pensamos que pudiera llegar la solución dándole a las fuerzas castrenses, a la Marina, el control de este tipo de cosas, pues resulta que finalmente el poder del dinero y del crimen organizado otra vez nos vuelve a superar. Les llama la atención el dinerito. Sí. Híjole. Y el honor. Exacto. Y ahí entra el ahora nombrado huachicol fiscal. Huachicol fiscal. Porque sale de una manera, lo manipulan de que ya no sirve, lo vamos a mandar a otro lugar, y luego lo refinan, regresa para nuestro país en gasolina y ahí viene la cuantiosa cantidad que vienen a ganar en millones y los señalamientos. Pero voy a citar algo que precisaba Raimundo Pérez Morales, el secretario de Marina, durante el desfile del 16 de septiembre, haciendo alusión pues a todo lo que ya tú nos comentabas, Wilber, donde él decía, se trate de quien se trate, que la Secretaría de Marina iba a actuar. También señalaba que la Marina ha actuado con una sola idea y que la Secretaría de Marina ha actuado bajo una sola línea, justicia para todos. Él haciendo pues referencia a este personal de la Marina pues que estaba relacionado con el huachicol, denominado huachicol fiscal, pues asegurando que sigue la honorabilidad, que siga el respeto y que ellos van a estar trabajando con honestidad y transparencia para evitar todo este tipo de situaciones y erradicar la corrupción. Aún así, pues reconocía las situaciones que, pues, en los que han sido señalados, pero pues
prácticamente entre líneas decía, no todos somos iguales, que también pues hay quienes trabajan con honestidad para llevar un trabajo limpio y comprometido a la ciudadanía mexicana aún, y pues cuando hay estas personas señaladas, y pues que iba a caer la responsabilidad con quien fuera y que los procesos de la Fiscalía General de la República seguían su curso. Pero pues aquí estamos hablando que el dinero llama la atención, estén en las esferas que estén. Desafortunadamente en algunos casos la honorabilidad se pone en tela de juicio y pues véngase tu reino, aun y cuando no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Pero así lo dice el dicho. Esos caballeros don dinero, Sí. ¿no, Yair? Dicen que donde, Mueve Poderoso ideas, dicen que el dinero mueve donde ideas. hay dinero dicen que mete la cola el diablo. Sí. Y la realidad es que creo yo que este es una de las partes negativas de haber involucrado a la Marina o a Fuerzas Armadas en cuestiones de aduana, manejos de presupuestos, inversión, obra pública. Le pones un bombón, ¿no? Claro, por supuesto, y genera muchas tentaciones en la que, condición humana al final del día, unos no resistieron ni cayeron. A ver, creo que este tema es de lo más delicado, lo más grave, pero soy optimista porque la parte que me agrada mucho es que este no es un tema que haya puesto la oposición o ciertos grupos adversarios al gobierno, sino que fue el propio gobierno. Eso creo yo que aliento, por lo menos genera expectativa de que algo sí se va a hacer. Por lo menos ya dicen, por lo menos lo que nos dicen, se detuvo, se frenó. Hoy está en un proceso, por supuesto, de investigación y de sanción. Hay funcionarios, hay empresarios, hay mucha gente involucrada y hay quienes están bajo proceso. Por supuesto que es un tema delicado que no viene solamente de estos años, sí digamos, se potenció durante el gobierno de López Obrador y todavía hasta hoy en marzo fue detectado, pero las historias que se cuentan es que vienen de mucho tiempo atrás. Es un problema de cultura, por supuesto, la corrupción. Es un problema que, como nos vendieron en el pasado o muchísimos tiempo, en un país como México que no tranza, no avanza, ¿no? Y el problema de la corrupción se fue acrecentando, acrecentando, y hoy este tema, según los números que se han ventilado, es el caso de corrupción más grave en la historia del país, que le da bola, por supuesto, al tema de Segalmex, que fue lamentable y al grado que Segalmex desapareció. Y ni qué decir de la estafa maestra, que fue otro episodio muy negro de corrupción en la época de Peña Nieto, que fue de algo así como 7,000 millones de pesos, Segalmex 17,000 millones de pesos, y que ronda los 180,000 millones de pesos. Es un mundo de dinero que se fue por ese hoyo de la corrupción. Y corrupción en que, insisto, no solamente participaron esferas del gobierno, sino Fuerzas Armadas, insisto, empresarios que cuántos años no estuvieron desangrando el presupuesto. Y lana que en lugar de irse, por supuesto, a obras como educación, salud, que tanto se requiere en este país, pues se va a los bolsillos de unos cuantos que hoy, afortunadamente, insisto, pareciera ser que no van a quedar en la impunidad, que es lo que la presidenta ha dicho, caiga quien caiga y tope hasta donde tope. Eso, insisto, es la parte donde soy optimista y espero que sí se llegue a ese extremo. ¿Eres optimista igual que Yair, Pepe, de que va a caer quien tenga que caer? Porque lo que hemos visto no es, yo creo que ni la milésima parte de todo lo que se puede generar con esta red de corrupción, ¿no? Debe de haber un entrerramado sumamente amplio en este tipo de contrabando y en este tipo de huachicoleo, ¿no? Puede ser. Mira, lo más importante es que se están haciendo cosas y se están haciendo de fondo. Y el asunto de las instituciones. Es muy importante hablar de las instituciones. ¿Por qué el presidente Andrés Manuel López Obrador habló de dar obras a instituciones y darle la seguridad nacional en la Guardia Nacional a instituciones y de darle las aduanas y los puertos a instituciones que como instituciones sostiene él y yo apoyo, no son corruptibles? Hubo una policía federal en este país que como institución se vendió a la delincuencia porque desde los mandos hasta todas las estructuras estaban confabuladas con la delincuencia. Ahora, el presidente y ahora la presidenta ha ratificado, le ha dado grandes obras a estas dos instituciones que han sido concluidas exitosamente, y ahí están los datos, a pesar de que las campañas en contra señalan fallas, problemas, la realidad va por otro lado. Y con sobreprecio. En el caso
pero sobreprecio, el tren a Toluca, mucha que se lana. triplicó Sí. desde tiempos de Peña Nieto. Eso sí, Sí. son sobreprecios. Dos Bocas, la Yair. refinería, el Tren Maya. Sí, todo, porque gravísimo, todo va gravísimo. aumentando a nivel mundial. No, todo va gravísimo. aumentando. Esas son parte de las campañas de la oposición. Sí. Bueno, en el caso de las aduanas, ojo, Dinero, hay de las cifras, aduanas ¿no? que se la dieron a la Sedena, hubo una recaudación el primer año de 250,000 millones de pesos adicionales a la recaudación de las aduanas. Quiere decir, como señalaba la presidenta hoy, que algún éxito está funcionando. El último año fueron 200,000 millones de pesos adicionales. Y en el caso de los puertos, obvio que están funcionando y están funcionando eficazmente porque hay una gran recaudación. Ahora, las instituciones como tales son instituciones que no se van a corromper como sucedió en otros gobiernos. Las instituciones tienen sus mandos y señalaron, mira, hay que precisar las cosas. Hace 2 años empezó una denuncia promovida por la propia Secretaría de problemas, que se investigara problemas en la Marina. Y se investigó, no se investigó, se quedó en la Fiscalía mientras que hacían las carpetas. Y en marzo de este año, que el secretario volvió a denunciar, se juntaron ambas denuncias y se hizo todo este proceso. Está avanzando gracias a que el gobierno denunció y la Secretaría. El otro, Bermúdez Requena. Bermúdez Requena fue destituido por petición del presidente de la República el sexenio pasado. Y Bermúdez Requena, que huyó, ha sido reclamado por México y se encuentran en la prisión del Altiplano y caiga quien caiga va a ser investigado, caiga quien caiga. Ahora, ahí está, no hay Y ahí ya impunidad. están poniendo No hay un alto. impunidad, no Ay, te hay metiste impunidad en este vericuetos, gobierno. Pepe. No hay impunidad Tema en Adán este Augusto, gobierno. Pudo haber sido Ah, nuestro presidente. No, y fue precandidato y todo, y fue amigo y casi familiar del presidente, No, decía yo mi digo que no hermano. puedes negar, Entonces, no puedes negar la amistad, Dios no no. existe más que en el etéreo. La realidad es que los hombres se equivocan y cometen fallas. Si van a señalar fallas, adelante, pero lo esencial son los aciertos y el rumbo que está tomando el país. Sí, Pues sí, también lo Pemex, relacionado que Pemex, otros sí, políticos Pemex. pueden estar en actos Pemex de Adán ha Augusto sido, corrupción. está ha sido perdido, una olla, está una perdido olla de políticamente, oro, ¿no? Y una está muy olla de cerca de la oro cárcel. del cual la han saqueado interminablemente por sexenios y sexenios y sexenios y hasta ahora se está recuperando Pemex. Ha sido una olla. Quirino mismo usufructuó a través de un primo hermano de esto, y discúlpeme que hable de Quirino mal porque sé que es su adalid. Quirino mismo usufructuó en tiempos de que fue secretario aquí. Ajá. Ahora, ojo, las instituciones gubernamentales. Completa la historia de Quirino, porque no me quedó claro. ¿Qué es su fruto? Quirino nombraron a un primo hermano de él, director Ajá. de Petróleos Mexicanos. Y el primo saqueó y le regalaba a Quirino asfalto. Y Quirino lo traía para Sinaloa. Y habría que seguir las huellas del dinero también. Pero Quirino, ese es el mal menor. Quirino hizo hoteles y hoteles, dinero, robando dinero. Quirino se robaba los vales de gasolina, ¿Y dónde por está favor. ahorita? ¿Dónde está ahorita? Porque lo protegió, ¿A propuesta porque de quién? engañaron al presidente, pensó No. que él iba a cantar ¿A propuesta de quién? valiosa. ¿A propuesta de quién? A ver, Manuel Pepe, López Obrador. Pepe, Por eso al digo que que se al que equivocan no los debes políticos. engañar es al animal político de Andrés Los Manuel López políticos. Obrador. No, Por favor. Fíjate, entonces No, yo López creo- Obrador sumó- protege corruptos. Sumó No, yo no aliados, creo. Damaris, aliados indebidos. Damaris, Andrés un López Obrador. problema. Nadie es perfecto. 3 casos emblemáticos. El maldito Segalmex con la situación de crisis, el tema del huachicol fiscal, ya Dan Augusto. 3 casos emblemáticos de quienes prometieron en algún momento no mentir, no robar, no traicionar. Y vemos cómo incluso a Dan Augusto, que fue gobernador de Morena, que fue muy cercano al presidente López Obrador, que estuvo muy cerca, hay que decirlo, de ser candidato a la presidencia de la República, y quien hubiera sido candidato hubiera ganado la elección, estoy casi seguro, pues ahora está entre la espada y la pared. Secretario de Gobernación. Porque uno muy cercanito a él, su segundo, pues allá lo traen el líder No de era un su cártel. segundo, ¿no? No era Es su que, segundo. es que aquí hay una cuestión, hay que remontarnos No unos podemos años. decir como Felipe, perdona, Maris, Sí. no sabía lo que hacía, dijo Felipe Calderón en el caso de García. No, pero su segundo No, no no, era. no. Yo sé lo que hacen los muchachos y me la llevo en la oficina. Eso crees. No, sí sabe. Yo no puedo apostar. Bueno, aquí vamos a remontarnos unos años atrás, en algún debate presidencial, no recuerdo qué número fue, cuando Andrés Manuel López Obrador dijo todos los programas sociales que quería realizar y poner en práctica. Alguien le preguntó a alguno de los candidatos, que tampoco recuerdo quién,
Andrés Manuel, ¿de dónde va a salir el dinero? Él contestó, del combate a la corrupción. De ahí va a salir el dinero para los programas sociales. De elevación de impuestos. Aquí hay una situación. El gobierno necesita dinero, no solo para el pago de programas sociales que cada año realizan más, y que ya están en la Constitución, que ya están por ley. La pensión para los adultos mayores fue lo primero que recuerdo. Después el apoyo para las mujeres de más de 60 años. Después las becas para todos los estudiantes de educación básica, las becas Rita Cetina, y de ahí nos podemos ir. El gobierno necesita dinero. Esta cuestión del huachicol fiscal son evasión de impuestos. Metían ellos cantidades enormes de gasolina, de diésel por los puertos que se supone que vigilaban, los declaraban como otra cosa y pagaban menos impuestos. Evidentemente que al gobierno, que su sostén político y gran parte de la preferencia que tiene viene de los programas sociales, no le conviene dejar pasar este tipo de situaciones, proteger a quienes se enriquecen o a unos cuantos comparados con la gente que tienen a su favor por los programas sociales. Por eso también se han destapado este tipo de cuestiones. Qué duro tu análisis, hijos. Por eso se han destapado este tipo de cuestiones y por eso salen a la luz. Para, por una parte, decir, nosotros no vamos a tolerar la corrupción porque están protegiendo los impuestos y el dinero que van a recaudar, que se va a destinar a los programas sociales que cada año van en incremento. Eso por una parte. Y un país como México pues tiene muchas necesidades de servicios públicos, de salud, de construcción de carreteras. Entonces se está fugando el dinero por un lado para beneficio de unos cuantos, pero pues yo necesito también mantener el nivel de aprobación y los beneficios para la gente, pues mejor actúo contra unos cuantos y ese dinero que debe de llegar a las arcas de Hacienda, pues lo utilizo para lo que debe ser. Eso por un lado. Y llama la atención precisamente que en este caso en específico el huachicol, hay que recordar, ya no se da, aquí en Sinaloa hubo mucho que rompían los ductos de Pemex y los ordeñaban. Tenemos el caso que era parte del crimen organizado y del cártel, y poniendo en riesgo a la gente que circulaba, porque lo traían en accidentes. Tenemos el caso aquel de Tlahuelilpan, ¿no? Si mal no recuerdo, que vimos cómo la gente durante horas ordeñó un ducto de Pemex, de gasolina, y las consecuencias lamentables que tuvo cuando estalló. Entonces, ya no es, retomando un poco del tema anterior, ya no es a veces la delincuencia y las cosas que puedes realizar fuera de la ley en físico, ya son cuestiones en digital o de contabilidad o otro tipo de manejos. Entonces, estos casos se han destapado. ¿Por qué? Pues porque el gobierno ocupa dinero, ocupa financiarse, pero también necesita decir, hey, ante la opinión pública estamos haciendo esto. Llama la atención en este caso que han sido asesinadas varias personas a las que han relacionado con este tema. El fiscal, ¿no? Sí. Que estaba llevando el Ministerio Público. Sí. Que estaba llevando el caso. Ahí están las notas periodísticas, no es algo que inventé yo, son personas que han estado relacionadas con el caso. Y lo otro de Adán Augusto, pues ya se notó que evidentemente sus compañeros de Morena ya le dieron la espalda, porque dicen, no, pues ¿sabes qué? De que se muera tu abuelita, que se muere, ¿cómo va el dicho? De que se queme tu casa, que se queme la mía. Pues sí, ahí nos vemos, ¿no? La tuya, ¿no? Lloran en la tuya, Entonces es un punto positivo para... Pero es Morena, ¿no? Sí. Pero es un punto positivo que se sepan este tipo de cosas, pero hay que ver si realmente se castiga. Yo no sé de Morena. Sí, pero hay que ver si realmente se castiga a quien se debe de castigar y no quede en un asunto mediático. Jazmín, ¿cómo queda Morena y el gobierno de la 4T ante esa situación? Estamos trabajando, pues dice la presidenta, para erradicar la corrupción, pero pues son casos muy fuertes que quizás pues vayan a marcar el sexenio, ¿no? Sobre todo el del huachicoleo fiscal que ya le tocó a la presidenta Sheinbaum y el de Adán Augusto, ¿no? Que el de Adán Augusto está más relacionado con el crimen organizado y creo yo que soy muy desconfiado y muy mal pensado, que tiene también que ver con temas de carácter político. Adán Augusto no se alineó en un principio, trató de irse por la derecha con la presidenta y pues le dijeron, aquí te tenemos un a lo mejor un expediente. Castigo.
un castigo para el Pestilente. proceso de elecciones del Pero el huachicoleo 2027, porque se están, pues ya se están ventilando, ¿no? Y yo creo que así van a seguir ventilando hechos de corrupción en los que puedan estar relacionados algunos políticos que les quieren meter el pie para que no lleguen al proceso del 2027, ¿no? Yo creo que esto también puede ser un marcaje rumbo al proceso de elecciones, de decir, a ver, vamos viendo quiénes tienen el perfil Nadie por limpio, encima de la presidenta. ¿sí? Quiénes tienen el perfil limpio para ir rumbo a este proceso, vamos leyéndole la cartilla y si nos quieren meter el pie al gobierno en turno, pues vamos buscando los hechos de corrupción que se tengan que estar investigando. Y desafortunadamente es la relación que puedan tener en este tema del huachicol fiscal, en el tema de inseguridad también, que se están relacionando a los políticos. Al final de cuentas hay una línea que lleva a las cabezas políticas en los hechos que se han presentado en México. En diferentes etapas lo hemos visto, en temas de investigación por parte de los periodistas que van buscando y al final un político siempre sale relacionado en esto. Y ahorita pues estamos viendo que con este tema posiblemente los más beneficiados sean el gobierno federal, en decir, estamos actuando, a la Marina pues siempre la hemos visto como una insignia de transparencia, de trabajo, de rectitud y pues desafortunadamente el dinero ha movido pues a algunos de sus integrantes. Yo me quedaría con las declaraciones que daba el mismo secretario de Marina, lo veía un tanto relajado, un tanto comprometido con el discurso también que tiene la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de seguir trabajando por el bien de México y en el tema de la corrupción, que es un tema muy delicado, sí, pero también, así como hay gente que es movida por el dinero y que se corrompe, hay gente que no se corrompe y hay gente que puede lograr el tema de la transparencia, que se rindan cuentas y descubrir el mal manejo que puedan tener en algunas instituciones y el dar responsabilidades tal vez a instituciones que no precisamente estén preparadas para la magnitud de la atención que en su momento Andrés Manuel López Obrador le dio a la Marina. Es lo que también pienso, porque hay trabajos que tocan a las diferentes instituciones, a las diferentes corporaciones, pero no para realizar todo el trabajo para el que han sido asignados, como en otros casos que también el mismo Andrés Manuel López Obrador pues les daba responsabilidades como a la Secretaría de la Defensa Nacional. El caso del huachicol fiscal, Pepe, y el de Adán Augusto, ¿qué va a generar de manera política y de la imagen que pueda tener el gobierno de la 4T, tomando en cuenta que son actos de corrupción? Atacarlo es un arma de dos filos, ¿no? Pues la oposición, lógicamente, que le está pegando con todo con este tema, pero pues una oposición que en algún momento también fue muy corrupta, hay que decirlo también, ¿no? Parte del problema. Exactamente, decía por ahí un político muy conocido, dice, para tener la lengua larga hay que tener la cola muy corta, ¿no? Entonces, ¿le va a beneficiar, va a lograr limpiar a Morena, van a lograr salir de esta, o definitivamente va a ser el lastre que va a traer la presidenta Sheinbaum durante los próximos 6 años? Me preocupa que esta mesa tan excelente de nivel 5 haya caído o esté cayendo en el nivel 2,5, ¿no? Porque los análisis que hacen al respecto, muy maniqueísta, ¿no? La doctora López habla de que probablemente se esté atacando porque ocupan recaudos y que no se estén evadiendo por otro lado para pagar los programas sociales. No se pagan El compañero solos, dice, es la oiga. gran crisis del gobierno, estos señalamientos. Bueno, yo por estoy una preguntando persona. si va a no, afectar. antes, en tu Sí. intervención. Y Yo la dije. compañera también dice, bueno, las instituciones están en riesgo y eso. No. Las instituciones no están en riesgo. La Secretaría de Marina, en la próxima encuesta que hayan, va a ser una de las instituciones más reconocidas por el pueblo y la sociedad mexicana, si les creemos a las encuestas. Y el Ejército en segundo lugar. Las instituciones siguen. La presidenta y el presidente hicieron un programa para evitar la evasión de los impuestos, que llevaron a cientos de miles de millones a que pagaran los impuestos de los empresarios que lo evadían en contubernio con el gobierno. Los gobiernos, desde el Calderón, que tenía una galleta allí y que se vio que lo triplicó de precio, pero que tiene mucho más, que es una barda de 5,000 millones que no tapaba nada, que hizo una gran cantidad de robos. Bueno, Peña Nieto, por favor, que corrompió a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, a todos los que se le atravesaron y que tenían su
partida secreta para usar discreción en ese uso. Y tenemos 2 casos, sí, o va a haber más. Don Pepe, con todo respeto, nadie está diciendo que los de antes no hicieron la de los granos cosas. y el huachicoleo Nadie fiscal. está diciendo Estos eso. 2 elementos se están atacando, y el de Adán Augusto, se están atacando. La iniciativa la tomaron gobernantes de Morena o de la Cuarta Transformación, porque yo no meto las manos por Morena, sino por la Cuarta Transformación. No parece. Lo están haciendo, no. Y salió un caso de una diputada, vamos tocándole de una vez de allá de Rosarito, que la acusa a Estados Unidos y que hoy tocó, de una vez me les adelanto, que tocó que estaba en el lavado de dinero con los mayos. Y que dijo la presidenta, le preguntaron, ¿y por qué no procede contra ella? Porque necesitamos pruebas. Aquí no procedemos por el que digan que Estados Unidos nos presente pruebas. La UIF hizo la investigación y las pruebas no acreditan que haya lavado de dinero. Aquí se funciona sobre pruebas. Y tenemos el caso del general Cienfuegos, que lo detuvieron, lo llevaron, lo procesaron, que el presidente pidió todas las pruebas y que no pasaron la prueba. Y Estados Unidos lo reconoció. Es decir, no nos podemos manejar porque el gran país del norte nos diga cosas yo no tenemos confío, que hacer no. nuestro propio análisis. Yo tenemos que ver siempre las te lo he dicho en este y en otros foros que uno de los gobiernos y de la sociedad más corrupta es la gringa, ¿no? El gobierno, el Estado mexicano tiene instituciones sólidas, se va a juzgar, a que nadie hay que juzgar en el caso de Tabasco. Y yo no solo no meto, desde el principio dije aquí, no es de mis simpatías Adán Augusto, porque su historia no da para eso. ¿No era tu candidata? No, señor. No, mi candidata siempre fue Claudia Sheinbaum y lo escribí y está por escrito desde que iba a empezar. Bueno, ¿por qué? Porque es la única de izquierda auténtica dentro de esa gama de gente. ¿Qué tino tiene, Pepe? Entonces, análisis, compañero, ¿Qué tino? análisis. Entonces, yo diría, Para cerrar, no se porque me quedan 5 molesten con lo que les digo. Este es un No, debate no. y queremos que esto sea así. Parece que el que se molesta eres tú. Solo se enoja, solo Para que se le eches contenta, contenta. solo se resuelve. Sí, A ver, yo nada más sí tengo unas preguntas a partir de tus Para expresiones. empezar con el cierre de los para días. empezar a cerrar. Y los dejo nada más como un asunto de reflexión. A ver, Si me dan el tiempo para responder, sí. no, claro. A ver, si ha combatido también la corrupción el gobierno de López Obrador y Sheinbaum, si han evitado que muchos recursos se vayan por ese hoyo, Me quedan 4 minutos. ¿por qué tanto endeudamiento? Hoy está en niveles históricos el endeudamiento. ¿Por qué si Peña Nieto corrompió al Congreso y corrompió a todo el mundo, no lo he visto ante un juez sentado en el banquillo de los acusados? ¿Puedo responder a todo eso? Y bueno, hay otra serie de reflexiones que, y lo pongo sobre la mesa ya de manera de conclusiones, qué bueno que se combata ese tema del huachicol fiscal. El asunto es, ¿se atreverá la presidenta a llegar a los niveles que llegan a las estructuras y la red de corrupción que hay detrás? Es decir, porque yo no lo entendería sin la anuencia o por lo menos el permiso del Estado mexicano y de quien ocupó la presidencia de la República el sexenio pasado. Y la otra, ¿será realmente una genuina convicción de la presidenta de combatir este tema o al final del día será un pleito de poder interno? Es decir, entre permítanme ya empezar mi gobierno, dejen el control que tenían ustedes, ¿o qué estará pasando? Ese es el Hay muchas maniqueísmo cosas. al que No. están acostumbrados. Muy No, mal. Son ese cuestiones y permítanme, análisis de no otro punto. no podemos aspirar a que todo mundo pensemos iguales. Claro, y la gente se pregunta qué allá feo afuera. sería. Ajá. Sí, claro. Y la gente de afuera se pregunta hasta dónde va a querer realmente llegar la presidenta y si le van a permitir llegar a lo más alto de esta escandalosa red de corrupción descubierta por ellos Yo lo mismos. aplaudiría si lo hace. Yo lo aplaudiría si lo hace. Pepe, te dejo contestar, pero si contestas en un minuto. No, Sí, rápido. déjenos tiempo. El problema, Sí, el sí, problema de la déjenos deuda tiempo. externa. Por primera vez, 2 gobiernos han hecho unas obras Un minuto, impresionantes en México y la mayor parte de la deuda que ha crecido es la interna, que es inversión finalmente nacional, CETES y muchas más. La externa ha crecido mínimamente. Es un tema que habrá que dialogar. Lo otro, no hagamos maniqueísmo. Lo que dice la presidenta que va al fondo, y así caiga Adán Augusto o caigan otros funcionarios de la Marina, del Ejército, van a caer. Los hijos Porque del expresidente. hay ¿caerán? autenticidad. Sí, se dice, Ciro Gómez, contraparte, dice, y van a investigar a los hijos del presidente. ¿Por qué los van a investigar? Porque dicen ustedes, porque lo señalan.
que haya algo, una acusación, algo. Nomás investigarlos porque son hijos del presidente, por favor, no se sumen a eso. Que no estaría mal. Damaris, rápidamente. Bueno, rápidamente, yo creo que es positivo que este tipo de situaciones del huachicol fiscal pues se ventilen y se digan exactamente de dónde provienen. Y quiero ver si realmente hay una investigación y consecuencias derivadas de esa investigación y gente en la cárcel derivada de esa investigación y no queda nada más en un asunto mediático y al rato a nadie se le fincó responsabilidad. Y pues por supuesto que también el hilo no se rompa por lo más delgado. Si hay altos mandos de la Marina que tienen, en este caso, que asumir una responsabilidad penal, que así se haga. Jazmín, Sí, rápidamente. que la Secretaría de Marina, así como actúa con inteligencia, actuó como inteligencia para este tema del huachicol fiscal. ¿Cómo lo mando a Estados Unidos? Como que es un petróleo que ya no sirve, lo limpian, lo regreso a México y cobro millones. Así es. Usted tiene las ideas sobre la mesa. El mejor análisis lo tiene usted ya en donde se encuentra. Y no estamos enojados. No, jamás. Por su atención, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes, Dios mediante.